infectóloga, docente de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Buenos Aires, certificada en Travel Health de la ISTM, es miembro fundador y es presidente de la Sociedad Latinoamericana de Medicina del Viajero y también miembro de la Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de Infectología SADI. Ella nos va a hablar de fiebre amarilla en América Latina. Doctora Susana, bienvenida. Gracias, Alfonso. Es un placer estar acá compartiendo con tanta gente querida esta mesa y gracias a las autoridades por invitarme a participar en este congreso. Yo voy a compartir pantalla. Bueno, yo voy a hablar en estos breves minutos de fiebre amarilla en la región de las Américas. Bueno, mi agenda es hablar sobre algunos datos sobre fiebre amarilla, cuáles son aspectos relevantes de la situación de esta enfermedad en América en los últimos años y brevemente cuál es el riesgo para los viajeros. La fiebre amarilla es una enfermedad febril, hemorrágica, viral aguda, que tiene una alta letalidad, aproximadamente es del 50% y a veces más. Es causada por un virus ARN que pertenece al género de los flavivirus. Dentro de esta familia de flavivirus también está el virus dengue, el virus del oeste del Nilo y hay otros que comparten esta misma familia. Y es una enfermedad vectorial transmitida por mosquitos, fundamentalmente a especies de Aedes y de Magogus infectados. Es una enfermedad que tiene dos grupos poblacionales importantes afectados por este virus, que son los seres humanos y los primates no humanos. Cuando uno mira cómo es el cuadro clínico de esta enfermedad tiene un periodo de incubación muy breve con una alta viremia que es de 3 a 6 días. El 80% de los casos son infecciones oligoasintomáticas y un 15 a un 20% puede hacer cuadros graves con el típico cuadro febril, con ictericia, con manifestaciones hemorrágicas, compromiso multisistémico que puede llevar a esa tasa de letalidad que nombré anteriormente. Actualmente en el mundo hay aproximadamente 44 países que están en riesgo de transmisión de fiebre amarilla. Estos países están concentrados en África y en Sudamérica, en la zona tropical, fundamentalmente del este del Canal de Panamá hacia todo lo que es América del Sur. Y hay 40 países que son considerados los más vulnerables para que ocurran brotes. 13 están en la región de las Américas y 27 en África. En estos países es donde hay episodias selváticas intermitentes, donde se dan casos esporádicos y donde potencialmente puede haber brotes urbanos. Cada año se producen aproximadamente 200.000 casos de fiebre amarilla y aproximadamente unas 30.000 muertes, y la propagación del virus tiene una característica que generalmente se dan en ciclos que suelen aparecer periódicamente entre 3 a 14 años. Esta es la zona o las áreas de riesgo para fiebre amarilla a nivel mundial. Como pueden ver, todo lo que es América del Sur, la zona bien tropical, y los países del África subsahariana. Es una enfermedad que tiene alto impacto y que es una amenaza constante por el riesgo de propagación internacional, y es la única enfermedad por la cual se pide un certificado de vacunación a aquellas personas que viajan hacia algunos países o ingresan en países procedentes de una zona donde la fiebre amarilla es endémica. Muchas veces el pedido de este certificado se solicita aún en aquellas personas que están en tránsito, y el objetivo de esta vacunación es evitar la importación y la transmisión autóctona del virus de la fiebre amarilla.
El ciclo de transmisión de la fiebre amarilla tiene un ciclo de transmisión selvático y tiene un ciclo de transmisión urbano. El ciclo de transmisión selvático implica la transmisión a través de los mosquitos que se encuentran en la selva, que generalmente son especies de Haemophilus, pero también pueden ser sabetes, que se da fundamentalmente entre primates no humanos. Y el ciclo de transmisión urbano fundamentalmente se da entre humanos y ahí tiene fundamentalmente importancia el Aedes aegypti. En África hay un ciclo intermedio que implica la transmisión del virus de la fiebre amarilla a través de especies de Aedes en las zonas fronterizas de la selva, donde el virus puede transmitirse de monos a humanos o de humano a humano a través de estos mosquitos. Una cosa muy interesante y que es muy importante tener en cuenta es que generalmente a los brotes de fiebre amarilla en humanos preceden epizootias y la mortandad de primates no humanos en la selva. Y esta mortandad de monos generalmente es lo que avisa que hay circulación viral y que probablemente tengamos brotes en humanos. ¿Qué pasa en América o qué viene pasando en los últimos años con la fiebre amarilla en la región de las Américas? Es un importante problema de salud pública y si bien se mejoró en los últimos años la cobertura vacunal en zonas endémicas, se vienen dando casos esporádicos y brotes epidémicos de esta enfermedad. Y a esto se le suma la gran expansión que ha tenido el mosquito Aedes aegypti en toda la región de las Américas. Entonces, siempre está vigente el riesgo potencial de una reurbanización de la fiebre amarilla. Hay una serie de factores que han predispuesto a la reemergencia en la región de las Américas. Por un lado, la exposición de poblaciones humanas susceptibles con bajas coberturas de vacunación, la urbanización, que se han reemplazado zonas selváticas por áreas urbanas, lo que implica una mayor exposición a la población vectorial, la movilidad de la población, los cambios climáticos, especialmente el aumento de las lluvias y la alta densidad de vectores, sobre todo de Aedes aegypti, con una expansión en todo el territorio de la región de las Américas. A esto se le puede sumar también, como otro factor que pueda predisponer a la reemergencia, la aparición de algún nuevo linaje genético del virus de la fiebre amarilla. ¿Qué viene pasando en las Américas en los últimos años? Si uno toma el periodo 1985-2012, en este periodo se notificaron 4.000 casos de fiebre amarilla y hubo 2.300 defunciones. El 95% de todos estos casos fueron notificados en 4 países, sobre todo en Perú, en Bolivia, Brasil y Colombia. Y una cosa que pasó en este periodo es la dispersión de la fiebre amarilla hacia el cono sur, llegando hasta países como Paraguay y el norte de nuestro país, de Argentina. Cuando uno mira este periodo de tiempo y ve los brotes que hubo de fiebre amarilla, uno puede ver que tiene unas características cíclicas y, por ejemplo, hubo un gran brote en el año 1995 que fue consecuencia de un extenso brote en la zona occidental de los Andes peruanos. Después, en el 98, aumentó nuevamente a expensas de un brote entre Perú, Bolivia y Brasil. Y para el año 2003 hubo nuevamente un pequeño brote, fundamentalmente en Brasil, Perú, y también comprometió la frontera entre Colombia y Venezuela.
Acá pueden ver cómo en este periodo de tiempo había brotes en diferentes lugares de las Américas. Luego hubo como una disminución en el número de casos de fiebre amarilla, producto de las campañas de vacunación que se instalaron en diferentes países. Cuando uno ve qué es lo que pasó en Paraguay, Paraguay en el 2008 tiene un brote de fiebre amarilla con una onda de expansión que venía desde el sur de Brasil y que se había iniciado en el año previo, en el año 2007. Había habido epizootias en zonas de Goiás y de Mato Grosso do Sul y en Distrito Federal, y luego se produce un brote autóctono de fiebre amarilla en Paraguay, cuando Paraguay hacía más de 100 años que no tenía un brote similar. Y hubo un brote urbano también que pudo ser controlado, y los departamentos que estuvieron afectados fueron el departamento de San Pedro, el departamento central y el departamento de Caguazú. En Argentina nosotros no tenemos fiebre amarilla urbana desde el año 1905 y no se registraban casos de fiebre amarilla selvática hasta el 2008, que coincidió con esta expansión hacia la zona sur de la fiebre amarilla selvática. En Argentina hubo 9 casos confirmados, que estuvieron todos en la provincia de Misiones, donde se dieron casos humanos y se dieron epizootias, y desde el 2009 hasta la fecha no se han reportado nuevos casos humanos. Pero esto cambió también con algunas cuestiones que influencian actualmente en los viajeros de Argentina a diferentes destinos del mundo, porque Argentina junto con Paraguay pasaron a estar dentro de ese mapa de riesgo internacional, y por eso muchas veces se pide el certificado de vacunación internacional a viajeros que van de Argentina hacia diferentes destinos. ¿Cómo sigue la historia en la región de las Américas? Si uno mira lo que viene pasando en los últimos años, hay una expansión de la fiebre amarilla en la región, y entre el 2015 y el 2018 hubo 7 países que notificaron casos de fiebre amarilla, y en el 2019 Bolivia, Brasil y Perú son aquellos que han confirmado casos de fiebre amarilla. Esto es la situación en América y los diferentes brotes que se vienen dando desde el 2015 al 2019, y lo que tiene muchísima importancia es lo que está pasando en Brasil, que hay la fiebre amarilla en Brasil ha tenido primero una dispersión hacia el sur, hacia la zona oeste y también hacia el este, y se ha ampliado el área donde hay casos humanos, donde hubo epizootias, y también se ha ampliado el área con recomendación de vacunación que llega hasta la costa del Atlántico, que anteriormente había regiones donde no se requería vacunación para los viajeros. Uno cuando mira lo que pasa en Brasil, Brasil tiene un comportamiento estacional de su fiebre amarilla, y se reconocen 2 periodos. Un periodo de mayor transmisión que se da entre diciembre y mayo, que es lo que se llama el periodo estacional, y otro periodo de menor transmisión o de interrupción de la transmisión entre junio y noviembre. Y en los últimos años se ha observado que esta expansión del área histórica de fiebre amarilla ha llevado a brotes importantes en Brasil. Estos brotes en Brasil fueron entre el 2016 y junio del 2017, en ese periodo estacional.
ocasionaron 700 casos humanos y 200 defunciones, y fíjense el número de epizootias, que fue de 1.600, y cuando uno toma el periodo 2017-2018, la cantidad de casos casi se duplica, es de 1.376 casos humanos, con 483 defunciones. Esto supera a los casos reportados por el país en los 50 años, o sea que hay una gran expansión de la fiebre amarilla en todo el territorio brasilero. Lo otro que llama la atención y que hay que prestarle mucha importancia es que las epizootias en Brasil en el último tiempo continúan o se han mantenido en el periodo considerado de baja transmisión, o sea, en el periodo que va de junio a noviembre. Y esta persistencia de las epizootias está indicando que hay una persistencia del riesgo de transmisión hacia aquella población que no está inmunizada contra la fiebre amarilla. Otro dato que es de muchísima importancia es que el Instituto Evandro Chagas detectó por primera vez en Brasil en el año 2017 el virus de la fiebre amarilla en mosquitos de la especie Aedes albopictus. Este hallazgo es importante porque la Aedes albopictus puede llegar a establecer en la región de las Américas un ciclo intermedio rural de fiebre amarilla similar a lo que ocurre en África. Todavía no se sabe cuáles son las implicancias, pero esto es un hallazgo que no es menor en cuanto a lo que es la epidemiología de la fiebre amarilla en la región. Acá en esta diapositiva pueden ver bien todas las áreas afectadas por fiebre amarilla en la región de Brasil en los diferentes periodos, y también en este mapa que está más grande acá podemos ver qué es lo que está pasando en este periodo entre junio del 2020 y enero del 2021, donde uno ve que se ven epizootias que van bien hacia la zona sur del territorio brasilero. Esta también es la distribución de epizootias en el último periodo, entre julio del 2020 y enero del 2021, donde ya podemos ver que hay bastantes casos de epizootias reportadas al sistema de vigilancia y algunas de ellas ya confirmadas. La situación actual de Brasil con respecto a los municipios que han reportado epizootias fundamentalmente son el municipio de Paraná, de Santa Catarina y de Río Grande do Sul, y esto tiene implicancias para lo que pueden ser los países vecinos, como son Paraguay y fundamentalmente Argentina. Fíjense que en Paraná hay una epizootia que está a 120 kilómetros de la frontera con Misiones, y en el estado de Santa Catarina hay 2 epizootias, la última de ellas en Palmasola, a solamente 30 kilómetros de la frontera con Misiones, lo que pone en riesgo la posibilidad de reemergencia de fiebre amarilla en el territorio argentino. Lo otro que uno no puede dejar de ver es los casos confirmados de fiebre amarilla en los estados del sur de Brasil. Entre julio del 2020 y junio del 2021 hubo 8 casos confirmados de fiebre amarilla en el estado de Santa Catarina, y de estos 8 casos humanos, 3 fallecieron. Cuando pensamos en fiebre amarilla y el riesgo para los viajeros, en el último periodo, si uno toma el periodo entre 1970 y el 2015, había reportado casos en viajeros internacionales que habían contraído fiebre amarilla solamente 11 casos. Cuando tomamos el periodo que viene del 2016 hasta la actualidad, ya se han reportado 35 viajeros internacionales
internacionales que adquirieron fiebre amarilla en sus destinos de viaje. Y esto estuvo dado, por un lado, por el brote que se dio en América y también por el brote que se dio en su momento en África, que también generó casos en viajeros en China y en diferentes países. El brote de América, cuando uno mira, por ejemplo, el último brote en el 2018 que generó que viajeros internacionales adquirieran fiebre amarilla, fíjense que esos viajeros, hubo uno en Francia, uno en Holanda, en Argentina acá dice 4, pero en realidad fueron 7 los viajeros que adquirieron fiebre amarilla después de haber estado en Isla Grande, en el estado de Río de Janeiro, 3 en Chile, 1 en Rumania y 1 en Suiza. Esto es el gran riesgo que tienen los viajeros internacionales de contraer esta enfermedad. Y el riesgo para los viajeros va a depender fundamentalmente del estado de vacunación, del lugar de viaje, de la temporada en la cual se realice ese viaje, del tiempo de exposición, aunque cuando hay un brote epidémico a veces el tiempo de exposición puede ser muy breve, que es lo que pasó cuando se produjo el brote epidémico, el brote de fiebre amarilla en Isla Grande, donde muchos de los viajeros, por ejemplo, de Argentina, solamente habían estado unas horas porque el crucero había llegado a Isla Grande, bajaron y eso fue suficiente para que contrajeran fiebre amarilla no estando inmunizados con la vacuna. Entonces, las actividades ocupacionales y recreativas durante el viaje es otro de los factores que influyen en el riesgo de los viajeros, la tasa local de transmisión del virus en el momento del viaje. Y una cosa importante que uno tiene que tener en cuenta es que haya silencio epidemiológico en una región. Uno habla de silencio epidemiológico cuando no se notifican casos de una enfermedad en una determinada región, pero ojo, porque este silencio epidemiológico muchas veces puede estar presente porque la población local está inmune, porque está vacunada o porque fallen los sistemas de vigilancia local para detectar los casos. Entonces, siempre es importante tener un panorama claro de cuál es el riesgo para ese viajero, aún habiendo un silencio epidemiológico, y lo ideal es que nadie viaje a una zona donde hay potencialidad de transmisión de fiebre amarilla sin una correcta vacunación contra la fiebre amarilla. La vacunación contra la fiebre amarilla tiene dos objetivos fundamentales. Por un lado, proteger a los viajeros que puedan exponerse a la infección por el virus y por el otro lado, impedir la propagación internacional de la enfermedad, protegiendo a aquellos países que tienen riesgo de importación o de propagación del virus de la fiebre amarilla en sus propios territorios. Es difícil que un viajero adquiera fiebre amarilla y después pueda generar un brote en su lugar de residencia, porque tienen que darse todas las condiciones para que se pueda instalar una enfermedad. Tiene que haber mosquitos que puedan transmitirla, tiene que haber condiciones climáticas específicas y también tiene que haber un ciclo en la naturaleza que pueda mantener el virus. Para terminar, hay una estrategia global que se formó en el año 2017, que es la estrategia EYE, para eliminar las epidemias de fiebre amarilla, y tiene como objetivo lograr el control de estas epidemias para el 2026. Esta estrategia global para eliminar las epidemias de fiebre amarilla es una coalición de socios entre la Alianza Mundial por Vacunas, UNICEF y la Organización Mundial de la Salud para hacer frente a la epidemiología cambiante que tiene la fiebre amarilla,
al resurgimiento o a la expansión de la Aedes y al mayor riesgo de brotes urbanos y de propagación internacional. Los tres objetivos estratégicos de esta estrategia EYE es proteger a las poblaciones en riesgo, prevenir la propagación internacional y contener los brotes rápidamente. Bueno, para finalizar, una foto histórica del hospital donde trabajo, el Hospital Muniz, que está relacionado fuertemente con la última epidemia urbana de fiebre amarilla que tuvimos en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, muchas gracias y nos vemos en un ratito para las preguntas. Muchísimas gracias a la doctora Susana Llobet.